en el Vaticano, allí en la Plaza de San Pedro. Y para analizar lo que significa que un papa muy cercano a Latinoamérica esté en la Santa Sede y en el trono delegado por Pedro, como dice la tradición católica, hemos invitado hoy para esta jornada al padre Andrés Ulloa. Él es el promotor vocacional del Seminario Mayor de Guayaquil. Padre Ulloa, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, Carlos. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Estamos muy contentos. Tenemos un nuevo Papa, eh, el Papa León XIV, el cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago, con una amplia experiencia, realmente un currículum muy interesante porque estudió matemáticas en la Universidad de Illinois y bueno, pues después de esto entró al seminario en la Orden de los Agustinos y después fue enviado a Roma a estudiar Derecho Canónico. De allí lo mandaron de misionero y hizo una primera etapa de misionero 10 años en el Perú. Después de 10 años de misionero en el Perú, lo llaman de nuevo a Estados Unidos y poco a poco comienzan a darle responsabilidades en su congregación agustinos, hasta llegar a ser el líder máximo de la congregación de la Orden de San Agustín por más de 12 años. Esto le permite a él ocupar grandes responsabilidades, visitar muchos países del mundo. Estuvo aquí en nuestro país en 2 ocasiones, porque la Orden de San Agustín aquí en Ecuador está presente en Quito, en Chone, en Guayaquil, en Ibarra, en diferentes lugares. Y así él fue visitando todos los países del mundo. Y después, cuando estaba en este cargo, en el año 2013, el Papa Francisco le pide volver al Perú, esta vez como obispo de la diócesis de Chiclayo, y allí pasó 10 años, otros 10 años, ahí que están los 20 años que él ha pasado acá en Latinoamérica. En esos 10 años es que pide la nacionalidad peruana, y cuando pues él, a una joven edad, estaba como obispo de Chiclayo, el Papa Francisco, hace 2 años, en el 23, le pide ir a Roma a ocupar un cargo como colaborador directo del Papa, un cargo importantísimo, el cargo de ayudar a la selección de obispos en todo el mundo. Entonces lo nombra cardenal y ese era su cargo hasta el día de hoy. Era el cardenal encargado de recibir las carpetas de los candidatos de obispos de todo el mundo. Entonces allí se entiende también que él era muy conocido ya entre los cardenales, porque en sus labores de día a día los cardenales ya trataban con él. O sea, ya muchos lo habían conocido por su experiencia como superior de los agustinos en todo el mundo, pero este cargo de ser el prefecto de la congregación de los obispos le permitió tener una visión más amplia. Entonces el currículum del Papa es impresionante por su preparación académica, eclesiástica y por su experiencia mundial, ¿no? En el Asia, en el África, en todos lados. Padre Ulloa, ¿se puede interpretar que los cardenales de alguna manera también coincidieron en que era necesario continuar con las líneas que había establecido previamente Francisco al ser el Papa León, en este caso, un colaborador tan cercano a Francisco? ¿Esa es una interpretación válida? Sí, efectivamente. Por su cargo, el Papa se entrevistaba con el cardenal Prevost todos los viernes. Entonces, y tenían conversaciones de más de 1 hora. Entonces, efectivamente, eran unos candidatos más cercanos. Como podemos ver, no era de los principales, ¿no? Se barajaban otros nombres. Esto siempre pasa a veces en las elecciones de Papa. Normalmente los que ocupan los primeros puestos en los diarios no son al final. Pero efectivamente, o sea, vieron en él un hombre equilibrado, vieron en él un hombre pues con su forma de ser mucho más seria por ser norteamericano, pero al mismo tiempo con la actitud del Papa de ser cercano, ¿no? Ayer me impresionaba un video que circulaba del obispo de Chiclayo, ¿no? Cuando era obispo, con botas en una inundación. Había habido una inundación, él estaba en medio de la inundación repartiendo comida a la gente, vestido de sacerdote, pero con unas botas allí, ¿no? Entonces es una realidad tan nuestra, una realidad
están también del Papa Francisco, no ser una persona sencilla, que está con las personas que necesitan, al mismo tiempo como una presencia pues religiosa, ¿no? Entonces, efectivamente, con una personalidad diferente, pero con el corazón del Papa Francisco. Muy buenos días, padre Andrés. Le saluda Lucero Llanos desde la cabina de Radio City. Eh, Muchas veces en la línea y las reformas que pueden tomar o la postura que puede tomar un pontífice tiene que ver también su formación desde su orden y también un poco la selección del nombre marca un poco la identidad o las líneas que van a llevar adelante durante su papado. La selección del nombre León tiene algo que ver, así como también cuáles son estas líneas que marcan la línea de pensamiento de los agustinos. Sí, realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió a todos porque ponerse León, que es uno de los nombres más usados, ¿no? Ya es el Papa número 14, después del Papa Francisco, que se puso un nombre que nunca nadie había tenido, pensamos que, por ejemplo, en eso se distancian, ¿no? Por eso digo, cada uno es diferente, ¿no? Uh-huh. Él quiso agancharse a una tradición. Y entre los papas que se han llamado León hay, pues de todo. Hay un gran papa santo, San León Magno, uno de los mejores. Y sobre todo yo pienso que la referencia más específica es al último papa que se llamó León, que es León XIII, que fue un papa que estuvo entre finales del siglo XIX y murió en 1902, apenas comenzado el siglo XX. Y este papa fue un papa que marcó una transición, porque por un lado fue muy moderno en el sentido de que tuvo un diálogo con el mundo en el momento en que la iglesia se había peleado con el mundo por una serie de acontecimientos históricos. Él reabre las puertas, hay hasta videos filmados del Papa León XIII, es decir, un hombre que se abrió a la tecnología y al mundo, y al mismo tiempo el Papa León mantuvo una tradición, fue el Papa que pidió que la iglesia retomara los estudios de Santo Tomás de Aquino, es una línea teológica bastante fuerte, tradicional, enfrentó el tema social, el tema bíblico, diferentes cosas. Entonces el Papa León XIII fue un papa justamente eso, ¿no? Entre una apertura al mundo, un diálogo y al mismo tiempo un mantener la tradición. Supongo que es lo que él vio, el papa actual, León XIV. Y claro, como también usted me decía, el tema de la formación agustina es interesante porque en diferentes entrevistas que yo tuve la oportunidad de ver ayer, él sí resalta mucho y lo dijo ayer. Ayer dijo en su discurso inaugural, soy un hijo de San Agustín. San Agustín se caracteriza por la búsqueda de la verdad, por la amistad, por la reflexión. San Agustín es el santo filósofo y al mismo tiempo es el santo que le gustaba estar con los demás, ¿no? Vivir en comunidad. Y de hecho, ayer en un video, el Papa, cuando todavía era cardenal, explicaba su vocación y él dice, bueno, que una de las cosas que le gustó y por eso se hizo agustino era por la fraternidad que se vivía entre los jóvenes, entre los muchachos, cuando él era un muchacho, y eso hizo que él se decidiera a, cuando terminó la universidad, graduado de la universidad, habiéndose graduado de matemáticas, él pues entra definitivamente para prepararse para sacerdote. Entonces va a ser un pontificado realmente muy, muy bonito, nos vamos a dejar sorprender porque, repito, la riqueza que él ya trae de todas sus experiencias, de su formación, nos va a enriquecer mucho también a nosotros. Otro detalle que me gustaría destacar bastante y que ya lo veíamos en su primera homilía que dio en esta madrugada con los cardenales, era un poco sobre rescatar la posición desde la fe. Y al ser el nuevo Papa una persona que ha tenido estudios de un área científica, que son las matemáticas, y que por lo general muchas veces se piensa que la ciencia está peleada, por así decirlo, con el dogma, con la fe. Creo que la posición y también la formación como agustino puede tratar de encontrar en este mundo moderno, en este mundo de la posverdad que se podría llamar, un punto de reflexión y de encuentro entre estas dos posiciones que no necesariamente tienen que estar contrapuestas, creo yo. No sé si puede ser esto de aquí o estoy quizás hilando demasiado fino. Sí.
Sí, no, es correcto. Recordemos que el Papa es norteamericano y ya esto es un primer contexto cultural. En Norteamérica, pues la Iglesia Católica no es mayoría. Ya eso, por ejemplo, marca una forma de ver el mundo donde tú como católico sabes que no eres mayoría, sabes que el Estado, por ejemplo, no es que te obedece por ser católico, es diferente, es un contexto diferente. Y después, claro, ¿no? El educarse, justamente, aunque él sí dice que se educó en colegio católico, pero educarse en una universidad civil, igual en un contexto civil, y estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos, el Papa nace en el 55, entonces él pues, hasta el final de los años 70, él está en el mundo, por decir así, después ya entra para formarse como sacerdote, pero es decir, vivió pues años, los años de la guerra de Vietnam, o sea, es decir, vivió muchas cosas y vivió efectivamente esta también, lo que usted dice, esta aparente contraposición entre la ciencia y la fe. Digo que es aparente porque justamente San Agustín es el primero que ya Ujú. vivió esto. San Agustín era una persona conversa, era una persona que no creía en la religión. Y San Agustín hace todo un proceso largo donde reconcilia la fe y la religión entendiéndola bien, porque San Agustín dice que, por ejemplo, a él la Biblia no le llamaba la atención, le dice que incluso literalmente no era tan rica como otros escritos griegos, romanos, y al final encuentra a alguien que se la explique bien, que es el obispo de San Ambrosio, y comienza a producirse la conversión en San Agustín. Entonces, claro, este Papa actual, Papa León, que sabe perfectamente, porque es un hombre de Chicago, es un hombre, después repito, que le tocó estar por todo el mundo y le tocó también ser director de una universidad que tienen en Roma los agustinos, que es para explicar a los primeros apóstoles, los padres de la iglesia. Entonces, va a haber efectivamente va a haber un debate científico y pienso que va a haber un debate cultural muy fructífero entre las cosas, porque el Papa puede dirigirse al mundo académico y puede, yo pienso, explicar las cosas de una manera de que nos entendamos. Repito, la religión bien explicada y la ciencia bien explicada no tienen por qué oponerse. Nosotros creemos que ambas vienen de Dios. La Ujú. verdad científica viene de Dios, la verdad religiosa viene de Dios, entonces hay ya un factor común que nos une. Queremos agradecer al padre Andrés Ulloa, él es el promotor vocacional del Seminario Mayor de Guayaquil, por darnos esta oportunidad de conocer un poco más lo que significa la llegada de Robert Prevost, el cardenal que ha sido electo en la jornada de ayer como el nuevo papa y que ha adoptado el nombre de León XIV. Seguimos en Así Amaneció, ya son las 8 de la mañana y 20 minutos. El tema del día con nuestro panelista.